El apocalipsis del Nilo. Milagro o colapso planetario. El despertar del terror. Imagina despertar una mañana en la civilización más avanzada del mundo antiguo. Re es un ciudadano del Egipto de los faraones, un imperio que ha dominado la ingeniería, la astronomía y la guerra durante milenios. El sol brilla, como siempre, pero algo es diferente. Te acercas a la orilla del Nilo para beber, para lavarte, para vivir, y descubres que el agua se ha convertido en una sustancia espesa, roja y metálica. Descubres que el río está muerto. El agua es sangre. A esto le sigue una pesadilla que parece no tener fin. Miles de ranas invaden tu alcoba. El aire se vuelve una masa asfixiante de insectos que devoran tu piel. El cielo, que antes adorabas como a un dios, se vuelve negro como el carbón durante días enteros, y nadie, ni siquiera los magos del palacio, pueden explicar por qué. Esto no es el guión de una película de terror moderna. Es uno de los relatos más impactantes, antiguos y debatidos de la humanidad, las 10 plagas de Egipto. Durante siglos, este evento ha sido la piedra angular de la fe para millones, interpretado como un castigo divino, narrado en el libro del Éxodo. Una serie de golpes sobrenaturales enviados para doblegar la voluntad del faraón y liberar al pueblo hebreo. Pero hoy, en el siglo XXI, la ciencia plantea una pregunta que hace temblar los cimientos de la historia. ¿Y si todo esto no fue un milagro inexplicable? ¿Y si lo que la Biblia describe fue en realidad una reacción en cadena de catástrofes naturales perfectamente conectadas por la lógica de la biología y la geología? Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no solo explica el pasado, sino que nos advierte sobre la fragilidad de nuestro propio presente. El dominó de la sangre. Plagas 1 y 2. Todo comienza con el Nilo. Para Egipto, el Nilo no era solo agua, era un dios. Si el Nilo moría, Egipto moría. La primera plaga, la conversión del agua en sangre, ha sido el mayor misterio para los teólogos. Pero para un biólogo marino, tiene un nombre muy claro: Oscillatoria rubescens. Se trata de una alga tóxica que, bajo condiciones de calor extremo y aguas estancadas, florece masivamente, teñiendo los ríos de un rojo intenso. Es lo que hoy conocemos como marea roja. Esta proliferación no solo cambia el color, drena el oxígeno del agua y libera toxinas mortales. Los peces mueren por millones. El agua se vuelve un veneno fétido. Y aquí es donde el efecto dominó comienza a caer. Si el río está contaminado y los peces están pudriéndose, las ranas, que son anfibios y necesitan agua limpia para su piel y sus huevos, entran en un estado de pánico biológico. Esto nos lleva a la segunda plaga, la invasión de ranas. Miles, quizás millones de ranas, abandonan su hábitat natural para buscar refugio en las casas, las camas y los hornos de los egipcios. No es una migración, es una huida desesperada de un ecosistema que acaba de colapsar. El colapso del equilibrio. Plagas 3, 4, 5 y 6. Visual. Enjambres de insectos nublando la vista. El ganado cayendo en los campos. Personas con llagas dolorosas en la piel. Pero las ranas no pueden sobrevivir mucho tiempo fuera del agua. Al morir masivamente en las calles, el equilibrio ecológico se rompe de forma violenta. ¿Qué sucede cuando eliminas al principal depredador de los insectos? Llegan la tercera y cuarta plaga, los piojos o mosquitos y las moscas. Sin ranas que controlen la población, y con millones de peces y anfibios pudriéndose bajo el sol egipcio, los insectos encuentran el paraíso perfecto para reproducirse. El aire se vuelve sólido. La picazón se convierte en una tortura nacional. Pero los insectos no son solo molestos, son vectores de muerte. La quinta plaga, la peste del ganado, es la consecuencia directa. Mosquitos y moscas estables transmiten enfermedades como la peste bovina o la lengua azul. La economía y la fuente de alimento de Egipto comienzan a desmoronarse mientras sus animales caen en masa. ¿Y los humanos? No quedaron inmunes. La sexta plaga, las úlceras y llagas, es descrita como erupciones cutáneas dolorosas. La ciencia sugiere
que las moscas infectadas o la bacteria Staphylococcus aureus, multiplicada en el ambiente insalubre, causaron una epidemia de pioderma o viruela. El imperio más limpio de la historia estaba ahora cubierto de costras y suciedad. El cielo se derrumba. Plagas 7, 8 y 9. Si hasta ahora hemos visto una reacción biológica, la séptima plaga nos lleva a la geología, el granizo y el fuego. El relato describe una tormenta como nunca se había visto, con fuego que corría por la tierra. Aquí, los investigadores señalan un evento masivo ocurrido a miles de kilómetros. La erupción del volcán Tera, Santorini, fue una de las explosiones volcánicas más grandes de la historia humana. La ceniza llegó a la estratosfera, provocando tormentas eléctricas de una magnitud apocalíptica. El fuego sería el rayo constante chocando contra el suelo en medio de una lluvia de granizo provocada por la alteración climática súbita. Esta misma alteración climática, que trajo humedad inusual a las zonas áridas, creó el ambiente perfecto para la octava plaga, las langostas. Estos insectos solo forman enjambres masivos cuando hay un aumento repentino de vegetación seguido de una sequía. Las langostas devoraron lo poco que el granizo había dejado. Egipto estaba ahora al borde de la hambruna total. Y entonces cayó la novena plaga, la oscuridad. Durante 3 días, el sol desapareció. ¿Ceniza volcánica del Tera bloqueando la luz? ¿O quizás un Yamsin, una tormenta de arena tan densa que el polvo suspendido impedía ver la propia mano? En un Egipto que adoraba al dios Sol, Ra, esta plaga no fue solo física, fue la destrucción de su moral espiritual. El faraón ya no era un dios, era un hombre en la penumbra. El misterio de la última plaga, plaga 10. Llegamos al evento más aterrador y difícil de explicar de forma natural, la muerte de los primogénitos. Una noche donde el hijo mayor de cada familia egipcia murió súbitamente, mientras que los hebreos, protegidos por una señal en sus puertas, sobrevivieron. ¿Cómo puede la naturaleza ser tan selectiva? Una teoría científica fascinante apunta a los hilos de grano. Tras las plagas anteriores, inundaciones, granizo, langostas, el grano que quedaba estaba húmedo y contaminado por excrementos de langostas. Esto permitió el crecimiento de hongos tóxicos, específicamente micotoxinas, como la Stachybotrys atra. En la cultura egipcia, los primogénitos tenían privilegios únicos, comían primero y recibían las raciones más grandes para asegurar su fuerza como herederos. Si el grano estaba envenenado, los primogénitos habrían consumido la dosis letal antes que nadie. Los hebreos, por otro lado, tenían hábitos alimenticios distintos y, según el relato, estaban preparados para partir, consumiendo alimentos frescos y no almacenados. ¿Coincidencia o diseño? Ahora, detente un momento y observa el patrón. No son eventos aislados. Es un ecosistema cayendo pieza por pieza. El agua se contamina, sangre. Los animales huyen, ranas. Los insectos se multiplican, piojos y moscas. El ganado enferma, peste. Los humanos se infectan, úlceras. El clima se altera por causas volcánicas, granizo. Las plagas de hambre siguen al clima, langostas. La atmósfera se satura, oscuridad. El consumo de suministros dañados mata a los más privilegiados, primogénitos. Es una cadena de eventos perfectamente lógica desde el punto de vista científico. Pero aquí es donde la historia se vuelve inquietante y donde el debate nunca termina. Si todo esto fue una serie de fenómenos naturales, ¿por qué ocurrió en ese momento exacto? ¿Por qué siguió una secuencia tan precisa que parecía orquestada por una inteligencia superior? ¿Cómo pudo un hombre como Moisés anticipar que el colapso del Nilo llevaría finalmente a la caída del imperio más grande de la tierra? Para los creyentes, la ciencia no contradice el milagro, simplemente explica el cómo de la intervención divina. Para ellos, Dios usó su propia creación, las leyes de la física y la biología, como un arma de justicia. Para los escépticos, es uno de los primeros y más detallados registros de un colapso ambiental masivo en la historia, una advertencia de lo que sucede cuando el clima y la ecología se desquician. El equilibrio frágil. Tal vez
nunca sepamos la verdad absoluta sobre lo que ocurrió hace más de 3.000 años en las riberas del Nilo. Tal vez la línea entre lo natural y lo sobrenatural esté destinada a permanecer borrosa, pero lo que sí sabemos es esto. Las consecuencias fueron reales. Egipto cambió para siempre. Y la lección que queda grabada en las arenas del tiempo es que cuando la naturaleza pierde su equilibrio, cuando el agua se corrompe y el clima se vuelve extremo, las consecuencias pueden parecer, efectivamente, apocalípticas. Egipto sobrevivió a las plagas, pero su poder nunca volvió a ser el mismo. Hoy, miramos nuestros propios ríos, nuestro propio clima y nuestras propias crisis sanitarias, y nos preguntamos, ¿estamos viendo las señales? ¿O estamos esperando a que la oscuridad caiga para empezar a creer? Si te apasionan estos misterios que desafían la lógica, que mezclan la ciencia más avanzada con las crónicas más antiguas de la humanidad, suscríbete y activa la campana, porque el pasado no está muerto, solo está esperando a que alguien con la curiosidad suficiente lo despierte. Dime en los comentarios, ¿crees que fue un castigo divino o la mayor catástrofe ambiental documentada por el hombre? El próximo secreto que revelaremos podría estar oculto bajo nuestros propios pies. No te lo pierdas.